Después de trabajar duro junto a Julián durante 10 años, finalmente pasamos de un apartamento de alquiler a una villa de lujo, pero entonces, inesperadamente, él obtuvo un sistema que le permitía retroceder el tiempo, hasta el verano en que su primer amor aún no había muerto. Así que, sin dudarlo, renunció a sus decenas de millones en bienes, y me arrastró de vuelta a la secundaria junto con él. Rompí con él sin titubear, pero él estaba confundido. En el peor de los casos, volvemos a trabajar duro y reconstruimos todo otra vez. ¿Cuál es el problema? Es un gran problema. Al oír eso, se molestó. Después de salvar a su primer amor, solicitó ingresar a la misma universidad que ella. Todos decían que solo estaba siendo rencoroso conmigo y quería que yo lo consolara para volver. Pero lo ignoré, porque yo sabía. El retroceso en el tiempo tenía un límite. Cambia un eslabón de la cadena y el futuro también cambiará. 7 días después, regresamos a 10 años más tarde, pero Julián se quedó estupefacto. Capítulo 1. Después de que salieron los resultados del examen de acceso a la universidad, la escuela organizó una charla sobre cómo llenar nuestras solicitudes universitarias. Cuando volví a poner un pie en el campus, sentí que había pasado una vida entera. A mi lado, Julián se abanicaba por el calor, quejándose con ligereza. Ayer era invierno, y ahora de repente volvemos al verano. Difícil acostumbrarse. Guardé silencio un momento antes de decir de pronto, terminemos. Al principio, Julián se quedó helado al oírme. Era como si no pudiera creer que lo primero que hacía al regresar a la secundaria, después de 10 años de amarlo, fuera romper con él. Cuando asimiló mis palabras, frunció el ceño de inmediato. Celestín, ¿qué acabas de decir? Me giré hacia él, mirando su rostro, 10 años más joven, y le dije con toda la contención que pude. Dije que terminemos. Al ver mi mirada seria, Julián se detuvo, con confusión en los ojos. ¿Por qué estás actuando así? Hemos vuelto a la secundaria. Somos 10 años más jóvenes. ¿No estás feliz? ¿Feliz? Solté una risita amarga antes de estallar. Julián, ¿estás loco? ¿Por qué volverías a la secundaria? Trabajamos tantos años para finalmente tener éxito. ¿Ya olvidaste cuánto sufrimos en el camino? Casi quería abrirle la cabeza y comprobar. ¿Un zombi se había comido su cerebro? ¿Quién en su sano juicio renuncia a un éxito ganado con tanto esfuerzo para volver a no tener nada? Temblaba casi de ira contenida, pero Julián solo hizo una breve pausa antes de responder con ligereza. No lo he olvidado. Pero, ¿acaso no estuve siempre contigo? Vaciló un momento. Sus ojos se oscurecieron y una tenue nostalgia cruzó su mirada. Solo quiero salvar a Céline. Ella no debería haber muerto este verano. Sabía perfectamente a quién se refería. Céline se sentaba delante de Julián en clase. Había sacado una nota excelente en el examen, pero su familia se negó a dejarla ir a la universidad, incapaz de soportar la desesperación. Se quitó la vida ese verano. Sí, fue trágico. No lo voy a negar, pero apenas la conocía. ¿Por qué debería pagar con los resultados de mis años de lucha por la vida de otra persona? Al ver mi silencio, la paciencia de Julián se agotó. Incluso soltó una pequeña risa, como si fuera absurdo. En el peor de los casos, trabajamos duro y lo hacemos todo de nuevo. ¿De verdad vale la pena armar tanto escándalo? Respiré hondo y, cuando volví a hablar, mi tono fue frío. Si vale la pena. Su expresión cambió ligeramente, pero antes de que pudiera decir algo, una voz femenina y clara llamó desde atrás. Julián, la charla está por empezar. Si no vamos ya, llegaremos tarde. Ambos nos giramos. Una chica de facciones delicadas apareció ante nuestra vista cuando nuestras miradas se cruzaron. Me regaló una dulce sonrisa. Una brisa agitó su flequillo, y el pequeño hoyuelo en su mejilla la hacía lucir encantadora. Julián dio casi instintivamente 2 pasos hacia ella, pero al recordarme, se volvió y bajó la voz. Ya no tienes realmente 18 años. Deja de ser infantil. Cálmate y ve a escuchar la charla. Luego, sin esperar mi respuesta, se fue rápido hacia Céline. El hombre que antes había sido firme y sereno ahora parecía un chico torpe y tímido, siguiendo sus pasos rumbo al auditorio, dejándome ahí, sola. No fui a la charla. Me di la vuelta y me fui a casa. Capítulo 2. Pero al sentarme en el autobús de regreso a casa, las lágrimas cayeron sin control. 10 años. 10 años enteros de esfuerzo, y todo volvió, de un golpe, a la casilla de salida. La desesperación y el colapso emocional casi me envolvieron por completo, arrastrando poco a poco mi memoria hacia el pasado. Conocía a Julián desde la infancia. Su casa estaba justo al lado de la mía. Cuando éramos pequeños, mis padres solían pelear por dinero, y los suyos también. Cuando las discusiones en casa se volvían insoportables, los dos salíamos corriendo y nos sentábamos en el parque a comer helados.
pasando así toda la tarde, para terminar mirándonos con una sonrisa tonta. Supongo que teníamos tantas cosas en común que depender el uno del otro se volvió casi inevitable. Después de graduarnos de la secundaria, solicitamos ingresar a la misma universidad, y allí trabajamos y estudiamos para ganarnos la vida en la edad adecuada. Sin decirlo en voz alta, terminamos juntos, hasta que nos graduamos, y de forma natural, nos casamos. Como luchábamos en una gran ciudad y el dinero escaseaba, no hicimos boda, simplemente fuimos a registrar el matrimonio. En el año más difícil, nos amontonamos en un apartamento alquilado con goteras, soñando con el futuro. Él puso su brazo bajo mi cabeza como almohada, con una sonrisa en los labios. Cuando tengamos dinero, seguro que te haré vivir bien. Justo entonces, una gota de agua cayó con un tic-tac, como si se burlara de nuestra ingenuidad. No pude evitar reír. Está bien. Entonces en el futuro quiero vivir en una mansión enorme. Él también sonrió. Trato hecho. Pero iniciar una empresa no era tan fácil. Para conseguir un contrato, corría de un lado a otro bajo el sol abrasador. Llegó a sufrir insolación, y hasta terminó en el hospital por beber demasiado en una negociación. Aún así, lo superamos todo. Tuvimos éxito y logramos un patrimonio de varios millones. Pensé que sería el comienzo de la felicidad, pero una noche, un sistema se presentó ante Julián. El sistema le dijo que podía retroceder en el tiempo, volver a cualquier momento que quisiera y cambiar el pasado. Una pantalla azul flotó frente a nosotros. Al principio, Julián no lo creyó, pero el simple hecho de que apareciera de la nada ya era sorprendente. Me pareció extraño, y no quería volver al pasado. Así que fruncí el ceño y lo aconsejé, no creas en esas tonterías. Pero lo que no imaginé fue que, sin decir una palabra, el siempre racional Julián pulsó confirmar. En un instante, un destello blanco nos envolvió. Antes de desmayarme, lo escuché murmurar en voz baja, si vuelvo al pasado, entonces quizá pueda salvarla. En ese momento, sentí mi mente completamente en blanco. Después de tantos años de amor, ¿resultaba que siempre había tenido a otra en su corazón? Esa persona era tan importante para él que estaba dispuesto a renunciar a millones solo para volver al pasado y salvarla. ¡Qué gran amor! ¿No? De repente, me pareció casi gracioso, pero no pude reír. En ese instante, una voz electrónica resonó en mi mente. Felicidades al anfitrión por regresar al pasado, pero solo durante 7 días. Mientras no se cambie ninguna causa o efecto, podrá volver a los mismos 10 años en el futuro. Si hay cambios, el futuro también se modificará. Nota, si el número de personas que retrocede supera a 2, solo una podrá conservar los recuerdos, y el sistema decidirá al azar. Me quedé atónita. Así que, ¿todavía puedo volver? Capítulo 3. Volví a dar la vuelta y regresé a la escuela. Al fin y al cabo, eran 10 años de relación. No es algo que uno pueda soltar solo porque lo decide. Cuando encontré a Julián, acababa de salir de la charla, con una leve sonrisa en los labios, sin saber qué le estaba diciendo a Céline. Al verme, su mirada vaciló un instante, quizá porque le había gritado antes. Apartó la vista, como si no me hubiera visto, y dijo simplemente, vamos a registrar las solicitudes. Ese, vamos, se refería a él y a Céline. Céline se apartó un mechón de cabello, algo incómoda. ¿Es apropiado ir a tu casa? Julián sonrió con naturalidad. ¿Qué tendría de inapropiado? Mis padres no están. Entonces, está bien, Julián. Lo llamé por su nombre. Julián se detuvo. Miré a Céline, viva todavía, y por un momento incluso sentí cierta culpa. Pero Céline no notó nada raro en mi expresión. Miró a Julián y preguntó en voz baja, ¿es tu amiga? No estábamos en la misma clase, solo yo la conocía de vista. Al oírla, Julián me lanzó una mirada y contestó con frialdad, sí, somos vecinos. Vecinos. Me quedé inmóvil un instante, con una amargura imposible de disimular en el pecho. Las palabras que quería decir se atascaron de golpe en mi garganta. El verano ardía, pero yo no sentía calor. Fue Julián quien habló. Vamos, afuera hace demasiado calor. Está bien. Céline me saludó con la mano. Entonces, adiós. Julián no se volvió. Con todo cuidado, le pidió un taxi, y pensar que antes siempre me decía, no importa si el autobús va lleno, yo lo tomo contigo. En aquel entonces, pensé que lo hacía para ahorrar dinero, pero ahora, resulta que también sabía cuidar de alguien. Las palabras del sistema aún resonaban en mi mente, pero no lo seguí. Capítulo 4. Volví sola a casa. Quedaban todavía 3 días para que cerrara el plazo de inscripción universitaria. En mi vida anterior, para evitar una relación a distancia, me inscribí con Julián en una universidad local, pero más tarde, cuando nuestra carrera empezó a despegar, viajé a muchos lugares y, en el fondo,
Me arrepentí un poco de no haber elegido una universidad mejor en aquel entonces. Ahora que todo volvía a empezar, también podía elegir de nuevo mi vida. Al pensarlo, la ira que tenía acumulada se fue calmando poco a poco. Durante los 3 días siguientes, no salí de casa. Hasta el último día para inscribirse, mi mejor amiga, Ava, me invitó a salir. Hacía mucho que no veía a la Ava de nuestra juventud, así que acepté con gusto. Fuimos a ver la película más popular del año, pero, para mi sorpresa, nos encontramos con Julián en el cine. Él tenía 2 entradas en la mano. Fue tan repentino que nuestras miradas se cruzaron de golpe. Se quedó inmóvil un instante. Una sombra de nerviosismo pasó por sus ojos, pero enseguida se recompuso y caminó hacia mí. No lo malinterpretes. Céline nunca ha visto una película, y pensé en traerla a ver una. Asentí con calma. Ajá, al notar mi actitud distante, Julián me sostuvo la mirada un par de segundos y, inexplicablemente molesto, bajó la voz. ¿Sigues enfadada? Con la experiencia de nuestra vida anterior, podríamos tener éxito mucho más rápido, ¿no? ¿Para qué ser tan quisquillosa? No era solo por eso. Alcé la vista y dije en voz baja, ¿y si te dijera que, si no cambias nada, podemos volver directamente? Entonces seguiríamos siendo marido y mujer. Hablaba en serio, pero Julián no se lo tomó así. No bromees, ya hemos vuelto. Además, ¿puedes quedarte tranquila viendo morir a alguien? ¿Cómo no me había dado cuenta antes de lo fría que eres? También tenía razón. Asentí. Está bien, haz lo que quieras. Al fin y al cabo, si tú cambias, yo también cambiaré. Ya veremos dentro de 7 días, cuando volvamos a 10 años más tarde, qué es lo que pasa. Es solo cuestión de un instante. Ni siquiera se podría llamar sufrimiento. Pero Julián frunció el ceño. ¿Tienes que hablar así? Estaba a punto de replicarle cuando, justo en ese momento, Céline regresó del baño. Julián la vio y, sin volver la cabeza, se dirigió hacia ella. Ava regresó con las palomitas y, al verlos de lejos, se mostró sorprendida. ¿Julián no es tu novio? ¿Por qué está caminando con Céline? Ya no lo es, ahora no lo es, y nunca lo será, respondí bajando la mirada. En el instante en que terminé de decirlo, la persona que caminaba delante se detuvo de golpe. Capítulo 5. Pero él no se volvió. Yo tampoco le di importancia y, junto a Ava, disfruté tranquilamente de una película que en mi vida anterior me había perdido. Era la historia de una ama de casa que rompía las ataduras del hogar y lograba renacer. Al llegar al final, recordé que Ava, por no tener buenas calificaciones, no fue a la universidad y se casó y tuvo hijos demasiado pronto. Al final, su marido la menospreció por no tener estudios. Se distanció de su hijo y ella cayó en una depresión severa. Antes de suicidarse, me llamó por teléfono. Al otro lado de la línea, se rió suavemente, como si estuviera algo confundida. Celestine, ¿de verdad es tan importante tener un título universitario? Yo estaba ocupada trabajando y respondí sin pensar. Más o menos. Ella no le dio importancia y, tras una breve pausa, continuó. Entonces, si hubiera repetido el último año para ir a la universidad, habría sido mejor. Noté que algo no estaba bien, pero cuando dejé mi trabajo y regresé a mi pueblo para buscarla, me dijeron que ya había muerto. Ese año, solo tenía 27 años. Al recordarlo, no pude evitar girar la cabeza y mirar a la joven y radiante Ava a mi lado. Llevaba una coleta alta y miraba la pantalla de la película sin apartar los ojos. Ni siquiera el fracaso en el examen de ingreso parecía haber dejado una sombra en ella. La luz de la película se reflejaba en sus ojos, brillantes, llenos de vida. Ava, la llamé suavemente. Ah, me respondió, girando la cabeza. La miré fijamente, y al final tomé la decisión, conteniendo la agitación de mi corazón. Dije, la universidad es algo maravilloso. ¿Por qué no repites un año? Así, después, todavía estaremos juntas. Lo recordaba claramente. Ella tenía mucho talento para el diseño, y no debería quedar atrapada en un mundo tan pequeño. Al oírme, Ava se quedó sorprendida, y luego se rascó la cabeza. Pero creo que no sirvo para estudiar. No pasa nada, yo te daré clases en línea. Usé mis estrategias del mundo laboral para explicarle en detalle el plan, dibujándole un futuro lleno de sueños. Sus ojos brillaban con una ingenuidad pura, y terminó cediendo. Está bien, entonces me esforzaré. Asentí con satisfacción. MMHM. Capítulo 6. Cuando terminó la película, casi 3 horas después, ya había anochecido. Al salir del cine con la multitud, Julián estaba distraído. Julián, ¿en qué piensas?, preguntó Céline, preocupada, al no recibir respuesta después de hablarle 2 veces. Al oír su voz, Julián volvió en sí y miró instintivamente a su alrededor.
Había mucha gente, pero no vio a la persona que buscaba. Tal vez Celestina había visto una película distinta. Pensando eso, dijo en voz baja. En nada. Celine sonrió, y como si recordara algo, sus mejillas se sonrojaron. Entonces, ya que me has invitado al cine, yo te invito a comer ramen picante. Julián frunció el ceño instintivamente. Hacía mucho que no comía ese tipo de ramen, y no le apetecía. Estaba a punto de negarse, pero recordó la actitud deliberadamente distante de Celestine y sintió una oleada de ira. Al fin y al cabo, solo era volver a empezar. ¿Era necesario que ella lo llevara todo al extremo? Al encontrarse con la mirada expectante de Celine, asintió. Está bien. Al oírlo, la chica se alegró visiblemente. Jugueteando con el dobladillo de su camisa, caminó unos pasos y, como en broma, dijo, Julián, cuando empiece el curso, vamos juntos. En su vida anterior, Julián había elegido una universidad local con una buena especialidad, pero esta vez, al rellenar la solicitud, pensó que no pasaba nada por ir a otra, y se inscribió en la misma que Celine. Al fin y al cabo, tenía la experiencia de su vida pasada. Al pensarlo, miró el teléfono con un sentimiento de inquietud. Celestine seguía sin enviarle mensajes. Ni siquiera le preguntaría a qué universidad se había inscrito. ¿O es que ella también había elegido la misma universidad local? Con esa idea, su enfado se calmó un poco, pero aún así dijo, está bien, pero tendremos que llevar a otra persona. ¿Esa vecina tuya? Preguntó Celine. Julián vaciló un instante y respondió sin pensar. Sí, todavía no la había perdonado del todo. Ya le contaría a los demás que estaban juntos cuando ella se calmara. Capítulo 7. Esa noche, escuché que Julián se había inscrito en la misma universidad que Celine. En el pasado, sin duda habría ido a preguntarle, pero ahora, me daba igual. Al fin y al cabo, yo no había elegido la universidad local. Lo que no esperaba era que, justo cuando me preparaba para dormir, recibí una llamada de Julián. Celestine, puse en mi publicación de Twitter la universidad que iba a elegir. ¿Lo viste? Su tono no era muy amable, pero al menos me estaba dando una oportunidad para responder. Yo, medio adormilada, contesté sin pensar. Sí, lo había visto, pero no pensaba elegir la misma que él. Al escuchar mi respuesta, al otro lado de la línea pareció soltar un suspiro de alivio y murmuró, entonces seguiremos en la misma universidad. No será diferente de antes, incluso si realmente volvemos dentro de 7 días. Seguiremos siendo marido y mujer. Hablaba y hablaba. ¡Qué fastidio! Colgué directamente. Me giré y seguí durmiendo. Los días siguientes pasaron rápido, por miedo a que ocurriera algún imprevisto. Me tomé la molestia de trazar un plan detallado para mi yo actual, hasta que llegó el 7º día, cuando el sistema volvió a aparecer. Yo estaba ordenando los cuadernos que había usado en el último año de secundaria. Una voz electrónica y fría resonó repentinamente en mis oídos. Tiempo cumplido. Iniciando el canal de regreso. Mis dedos se detuvieron un instante. El viento que cruzaba el pasillo hizo volar las páginas apretadas de apuntes. Las esquinas, que deberían estar amarillentas, seguían casi nuevas en aquel verano de hace 10 años, susurrando al pasar. Un instante después, un destello blanco y cegador cruzó ante mis ojos. Mi corazón latía sin control. Ese futuro incierto, ¿cómo sería? Capítulo 8. Mientras tanto, en la casa de al lado, Julián estaba recostado en un viejo sofá de cuero rojo, sosteniendo el teléfono con el ceño fruncido, revisando la pantalla una y otra vez, pero el historial de conversación seguía detenido en varios días atrás. ¿Sería mala señal? ¿O tal vez una conexión inestable? Como siempre, achacó el problema a la red y agitó el teléfono con fastidio, pero aunque la pantalla le indicaba que la actualización había sido exitosa, no entraba ningún mensaje. En el pasado, Celestine solía enviarle muchos, cosas cotidianas. Le preguntaba si ya había comido, le preguntaba qué estaba haciendo, pero ahora, la ventana de chat estaba vacía. Un extraño nerviosismo se apoderó de él, aunque pronto lo contuvo. Ahora que lo pensaba con calma, él mismo no se había acostumbrado a la situación. Antes, cuando tenían dinero, todo lo que usaba era de calidad. Ahora había vuelto a vivir en una casa destartalada. Para comprar cualquier cosa tenía que mirar el saldo. Y solo un viaje en taxi ya le costaba lo que gastaba en un día de comida. Que Celestine estuviera enfadada era comprensible, aunque su carácter era demasiado fuerte. Julián se llevó la mano a la frente, resignado. Tras un momento, se levantó, dispuesto a salir a buscarla, pero antes de dar más que unos pasos, un destello blanco y familiar cruzó frente a sus ojos. Cuando la luz se desvaneció, al ver la escena frente a él, los ojos del hombre se detuvieron de golpe. Capítulo 9. 10 años pueden cambiar mucho a una ciudad.
Los viejos edificios bajos habían sido reemplazados por altos rascacielos. Julián miró la enorme y nítida pantalla publicitaria en el centro de la ciudad. Primero se quedó atónito. Luego se llenó de alegría. ¿Había vuelto otra vez? No. ¿Y Céline? Sacó el teléfono y recorrió rápidamente su lista de contactos. Pronto encontró un nombre familiar. Entró en el perfil de Céline y vio fotos recientes de ella. Vestía un bonito vestido de tirantes y tomaba café. Comparada con su imagen juvenil de hace 10 años. Ahora llevaba maquillaje y se veía mucho más madura. Realmente había cambiado el pasado. Pero muy pronto Julián notó que algo no estaba bien. ¿Por qué su teléfono no era el modelo más reciente? Y además, bajó la vista hacia su ropa, ninguna era de marca. Una extraña sensación se le extendió desde el fondo del corazón, reprimiendo su inquietud. Tomó un taxi y se dirigió directamente a la villa donde antes vivía. Había gente dentro. El corazón de Julián se tranquilizó un poco. Claro, todo seguía como debía ser. Mientras encontrara a Celestine, todo volvería a la normalidad. Tocó la puerta, y la persona dentro tardó un buen rato en abrir. Era invierno, y el clima húmedo del sur cortaba hasta los huesos. Una ráfaga de viento helado lo hizo estremecerse. Julián, temblando, gritó con impaciencia. Celestine, tú. Pero no terminó la frase. De la puerta salió un hombre de mediana edad que lo miró con extrañeza. ¿A quién buscas? Las pupilas de Julián se contrajeron y sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía ser? Capítulo 10. Después de que el hombre llamara a seguridad y lo echaran de la villa, Julián se quedó inmóvil en medio de la calle asfaltada, atónito. ¿Cómo era posible? ¿No había vuelto a 10 años después? ¿Por qué la villa ya no era suya? ¿Y dónde estaba Celestine? Sí. Celestine sacó el teléfono y, con los dedos entumecidos por el frío, empezó a buscar desesperadamente su nombre en la lista de contactos, pero revisó a todos y no la encontró. En ese momento, ni siquiera lograba recordar su número de teléfono. Maldijo por lo bajo y tomó un taxi hacia la empresa. Esta vez, coincidió con lo que había imaginado. La empresa seguía allí, pero había muy poca gente, y la escala era muy diferente a la de antes. Algunos empleados lo reconocieron y lo saludaron con desgana. Presidente, ¿dónde está Celestine?, preguntó de inmediato. Casi no conocía a ninguno de los empleados, pero no le importó. Recordaba que, en esa época, él y Celestine trabajaban juntos en la empresa, y ella era la subdirectora. Por lógica, ella debería estar allí también. ¿O quizás había salido a hacer negocios? Apenas tuvo ese pensamiento. La persona frente a él lo miró con extrañeza. ¿Celestine? ¿Quién es esa? En nuestra empresa no hay nadie con ese nombre. Como un rayo cayendo sobre su cabeza, Julián sintió que en ese instante hasta el latido de su corazón se detenía. Capítulo 11. Todo había cambiado. Al darse cuenta de ello, Julián forzó la calma. Al salir de la empresa, llamó uno por uno a sus antiguos compañeros de clase, preguntando por Celestine. Finalmente, alguien sabía algo y, con tono despreocupado, le dijo: Celestine, creo que se fue a la ciudad con su mejor amiga. Escuché que les va bastante bien con su negocio. Los dedos de Julián se apretaron con tanta fuerza sobre el teléfono que se pusieron blancos. De pronto, recordó lo que Celestine le había dicho antes. Si no cambiaba nada, podrían volver a 10 años después. Pero él había cambiado las cosas. ¿Era eso un efecto mariposa? Habían estado juntos más de 10 años. Esa memoria de amor de más de una década no podía ser falsa. ¿Cómo era posible que ella realmente no lo quisiera ya? Tragó saliva, conteniendo la intensa ansiedad que sentía. Tras colgar, empezó a revisar su teléfono desesperadamente. La universidad de la que se había graduado era la que había elegido antes, la misma que Céline. Tenía una empresa, pero el grupo de trabajo estaba casi vacío. No sabía cómo había vivido esos 10 años. ¿Por qué no se había convertido en el presidente de una compañía cotizada? ¿Cómo en su vida anterior? En teoría, debería haber tenido más experiencia. Tenía que preguntarle a Celestine. Capítulo 12. Cuando la recepcionista de la empresa me llamó para decirme que había un hombre que aseguraba ser mi novio y que quería verme, yo estaba almorzando con Ava. Al escuchar eso, Ava se quedó claramente sorprendida, y luego abrió mucho los ojos. Cele, ¿desde cuándo tienes novio a mis espaldas? Yo también estaba confundida. No tengo. ¿De verdad? Ava no parecía creerme. Dejó los palillos y empezó a interrogarme. ¿Es el chico de ojos de cachorro? Se refería al universitario que vivía al lado de mi casa. Con una mirada limpia y clara, negué con la cabeza. ¿Entonces el chico Hermès?, dijo, refiriéndose a un heredero rico que siempre me regalaba bolsos Hermès. Volví a negar. Entonces, enumeró un montón de nombres mientras yo solo podía escuchar con una línea negra imaginaria sobre mi frente.
He estado tan ocupada como un trompo, y la mayoría de esas personas solo me conocían. No había nada entre nosotros. Al ver que lo negaba todo, Ava soltó un se levantó y dejó la comida. Pues ahora tengo que ver quién se atreve a hacerse pasar por el novio de nuestra Celestine. Yo también tenía curiosidad y pedí a la recepcionista que lo dejara subir. Muy pronto, un hombre joven y apuesto apareció frente a nosotros. Con solo una mirada, lo reconocí. Era mi amigo de la infancia, Julián. Al verme, él parecía emocionado. Caminó hacia mí en unos pasos y, casi instintivamente, me tomó por los hombros. Celestine, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no tenemos nuestra casa? Yo lo miré sin entender nada, con signos de interrogación en la cara. A un lado, Ava lo observó bien y también lo reconoció. Vaya, y yo pensando quién sería, si no es mi amigo de hace 1000 años. Julián ignoró la broma de Ava. Con los ojos inyectados en sangre fijos en mí, lo aparté de un empujón. Di un paso atrás y fruncí el ceño. Julián, ¿de qué estás hablando? ¿No hemos estado separados 10 años ya? En cuanto dije eso, el rostro del hombre palideció de golpe. Capítulo 13. Al encontrarme con mi mirada distante, los ojos de Julián temblaron intensamente, y con los labios ligeramente trémulos repitió, ¿separados desde hace 10 años? Yo no confirmé ni negué. Fue Ava quien preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿no estabas bastante cercano a Celine antes? ¿Qué pasó? ¿No terminaron juntos? Yo escuché tranquila, sin mostrar reacción. Al oírla, Julián pareció comprender algo de pronto. Su expresión se relajó y explicó. ¿Sigues enfadada? Si solo fueron 7 días. No tengo nada con Celine. ¿Enfadada? ¿7 días? No entendía por qué. Después de 10 años, Julián venía de repente a buscarme para soltarme una serie de cosas sin sentido, pero había oído de un compañero que, después de graduarse, Julián se fue a la ciudad para emprender, pero no le fue muy bien, al no ser lo bastante profesional. Pocas empresas querían trabajar con él. ¿Acaso mi exnovio había venido a buscarme para pedirme dinero? Mi expresión se volvió un tanto complicada. Dilo de una vez. ¿Cuánto quieres pedir prestado? Lo interrumpí, cansada de su parloteo. Pillado por sorpresa, Julián se quedó en blanco. ¿Qué? Yo suspiré, algo impaciente. Julián, por los años que crecimos juntos, puedo ayudarte una vez, pero tienes que entender que entre nosotros ya no hay nada. Si vuelves a necesitar dinero, no vengas a buscarme. Quizás sonó demasiado duro. El hombre también se molestó. Celestine, ¿hasta cuándo vas a fingir? Si está claro que estamos casados. No terminó la frase, porque una voz clara lo interrumpió. Perdón, ¿interrumpo? Todos giramos la cabeza. En la puerta estaba un joven universitario de 1,88 m, de hombros anchos y cintura estrecha, incluso con una simple camiseta y pantalón. Irradiaba una energía arrolladora. Sus ojos de cachorro eran oscuros y brillantes. Sam, ¿por qué estaba aquí? Me quedé sorprendida. Desde que trabajaba, si no comía con Ava, solía olvidar la cena y acabar con el estómago vacío. Pero desde que conocí a Sam, vivía justo al lado. Siempre me traía comida. Con el tiempo, nos hicimos cercanos. Al ver que en la oficina había varias personas, Sam no se incomodó. Entró con naturalidad, llevando una bolsa. Te traje un poco de fruta. No comer fruta no es bueno para la salud. ¿A qué hora sales hoy? Compré costillas. Puedo prepararte costillas agridulces. Me dio un poco de calor en la cara, pero no quería hacerlo quedar mal. Así que respondí, a las 6. Ava se tapó la boca para reírse. Julián se quedó mirándome, atónito. Y después de un rato reaccionó, preguntando con incredulidad, ¿me estás poniendo los cuernos? La frase cayó, y la sala entera quedó en silencio. Capítulo 14. Por mucho que en todos estos años haya endurecido la piel, en ese momento Julián logró dejarme sin palabras. Válgame. ¿Qué demonios estaba diciendo? Si pudiera, retrocedería unos minutos para decirle a la recepcionista que lo echara de inmediato. Sam frunció ligeramente el ceño, con una mirada escrutadora posada sobre Julián. Ava quedó atónita unos segundos y luego lo miró como si estuviera loco. Julián, llevas más de 10 años separado de Celestine. ¿De dónde sacas eso de poner los cuernos? ¿Estás soñando? Julián la fulminó con la mirada. Nos casamos hace tiempo. Conozco cada lunar de su cuerpo. Su voz no era presosamente baja, y los empleados que pasaban por el pasillo se asomaban curiosos. Me quedé un instante rígida, con una punzada de tristeza inesperada, que pronto se tornó frialdad. Julián, no sé qué te pasa, pero es verdad que rompimos hace mucho. Jamás me he casado contigo. Si no me crees, revisa tu registro civil. Pues lo reviso. Julián sacó el teléfono,
Los minutos pasaron lentamente. Su rostro pasó del rojo encendido a la palidez. Finalmente, volvió a revisar una y otra vez, murmurando, no puede ser. Lo recuerdo perfectamente. Nos registramos después de graduarnos de la universidad. No hicimos boda. Yo empezaba a sospechar razonablemente que, tras fracasar en los negocios, se había desequilibrado mentalmente, así que llamé directamente a seguridad para que lo sacaran, pero aún faltarían unos minutos para que llegaran. De pronto, Julián giró hacia mí, con los ojos enrojecidos. ¿De verdad lo has olvidado todo? ¿Olvidado qué? Respondí sin paciencia. No he olvidado nada. Cuando vi que iba a acercarse a mí, una figura alta se interpuso entre nosotros, bloqueando su mirada, y sin más, le soltó un puñetazo. Julián cayó al suelo de golpe. Sam no se volvió, simplemente me mantuvo detrás de él, con la voz algo tensa. Ten cuidado, este tipo podría tener problemas mentales. Yo no dije nada, tenía bastante sentido. Capítulo 15. Lo recuerdo con total claridad. Tras graduarme de la secundaria, ingresé en la universidad fuera de mi ciudad, en la carrera de gestión. En mis ratos libres, le daba clases de repaso a Ava. En un año, logré que subiera de poco más de 400 puntos a más de 600. Terminó convirtiéndose en mi compañera de universidad, un año por debajo de mí. Cuando llegó el año de nuestra graduación, solicité un fondo de emprendimiento y, junto a Ava, fundamos una empresa de ropa. Ava, con su gran talento para el diseño, se encargaba de crear las prendas, mientras yo me ocupaba de la parte de marketing. Al principio solo teníamos unos pocos pedidos, pero con el tiempo creamos nuestra propia marca. Hicimos crecer la empresa paso a paso. A veces, al mirar atrás, Ava suspiraba. Si no hubieras insistido en que fuera a la universidad, ahora probablemente estaría en nuestro pueblo cuidando de un marido y unos hijos. Yo ya había olvidado por qué insistí tanto en que estudiara, pero al escucharla, solo sonreía y respondía, el futuro será aún mejor. Claro que sí, decía ella, con una sonrisa luminosa y confiada. Ahí termina el recuerdo. No siento que haya olvidado nada, y si realmente hubiera algo, seguro que no era importante. Capítulo 16. Cuando se llevaron a Julián, la oficina volvió a quedar en silencio. Ava, aún indignada, soltó, lo sabía. Un ex decente debería ser como si estuviera muerto. Yo apreté los labios y no respondí. Sam, después de dejarme la fruta, se marchó sin hacer más preguntas. Aunque ya no me importaba Julián, mi buen humor se había estropeado. Al salir del trabajo, Sam vino a buscarme y me trajo mis flores favoritas, glicinias. Al entregármelas, se le tiñeron de rojo las orejas. Ava, al verlo, me guiñó el ojo con picardía y susurró, este vecino tuyo parece frío, pero en realidad es bastante detallista. No pude evitar sonreír. Bueno, me voy, chao. Ava me despidió con la mano. Sam encendió el coche, y las figuras fuera de la ventanilla retrocedieron poco a poco. A través del espejo retrovisor vi a Ava entrar en la empresa, y suspiré. Ella no tenía el menor interés en casarse, estaba incluso más enfocada en su carrera que yo, y eso no era malo. ¿Qué quieres cenar esta noche? De pronto, su voz sonó a mi lado. Me giré y vi que el semáforo estaba en rojo. Sam había inclinado un poco la cabeza hacia mí. Pensé que preguntaría por lo de Julián, pero en su lugar me dijo eso. Lo que sea, contesté al azar. Bien, entonces prepararé tomate con huevo, costillas agridulces y sopa de calabacín. ¿Te parece? Sí. La luz cambió a verde. Sam volvió la cabeza y condujo con total concentración. Yo lo miré de perfil. Abrí la boca para decir algo, pero al final no dije nada. Capítulo 17. En realidad, nunca había planeado desarrollar algo serio con Sam. El fracaso del matrimonio de mis padres me hizo desconfiar de la institución matrimonial, y el hecho de que mi amigo de la infancia, en quien tanto confiaba, terminara conmigo. Llegué a pensar que esta vida la pasaría sola con mi carrera. Esto mismo se lo dije a Sam con toda franqueza, pero él no se rindió. Dijo que el cariño podía cultivarse con el tiempo, que si 5 años no eran suficientes, podrían ser 10, que me cocinaría 3 veces al día y limpiaría la casa cuando yo estuviera perezosa, que se infiltraría suavemente en mi vida. Sumida en estos pensamientos, el coche se detuvo. Ya estamos en casa, dijo. Salí de mis ensoñaciones, lo seguí hasta el ascensor y subimos. Mientras él preparaba la cena, recibí una solicitud de amistad en el teléfono. Era Julián. La rechacé, pero él insistió, enviando la solicitud una y otra vez. Al final, molesta, acepté. De inmediato apareció que estaba escribiendo. Celestín, de verdad no tengo nada con Celine. Otra vez la misma frase, como si me importara. Respondí,
¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Y lo bloqueé. Unos 30 minutos después, Sam terminó la cena. Al oler el aroma, dejé el teléfono y fui a la cocina. Me apoyé en el marco de la puerta y, viendo al chico alto con el delantal puesto, sonreí con burla. Oye, tienes pinta de hombre de casa. Sí, dijo Sam, girándose hacia mí bajo su cabello negro. Sus ojos brillaban como los de un perro grande al que acababan de elogiar. Sentí ganas de revolverle el cabello, pero con la diferencia de estatura era imposible, como si hubiera percibido mi frustración. De pronto se inclinó hacia mí, acercando su cabeza. Me quedé sorprendida y el corazón me latió un poco más rápido. En el siguiente instante, levanté la mano y le revolví el cabello. Su pelo era algo áspero, no resultaba agradable al tacto, pero me dio una satisfacción inesperada. Sonreí sin darme cuenta y lo ayudé a llevar los platos. Vamos a comer. Vale. Capítulo 18. Después de cenar, me acomodé en el sofá para ver la televisión, sin prestar demasiada atención, cambiando de canal y quedándome en lo que fuera. Era una de mis formas de relajarme. Sam, después de lavar los platos, salió y se sentó junto a mí con naturalidad. Esperé un rato, y como no decía nada, terminé preguntando sin pensarlo, ¿no tienes curiosidad por lo de ese hombre de hoy? Aunque lo que dijo Julián era algo sin fundamento, lo dijo con tanta seguridad, como si realmente nos hubiéramos casado y tuviéramos algo juntos. Al oírme, él se quedó pensativo unos segundos. No lo conozco, pero confío en ti, y añadió, claro, si quieres contármelo, estaré dispuesto a escuchar. Giré la cabeza para mirarlo, y me encontré con sus cejas y ojos serios. Después de un rato, solté una ligera risa. Nunca me he casado. Es un amigo de la infancia. Rompimos hace 10 años. Entiendo, solo una palabra, pero llena de confianza. Me quedé sin saber qué decir, qué hacer. Creo que, realmente me gusta un poco. Da ganas de querer molestarlo. Capítulo 19. Y sí, lo molesté. En el sofá, me incliné sobre Sam, mirándolo fijamente, y le mordí suavemente los labios. Después de todo, tengo 28 años. Ya no soy una niña, aunque me daba algo de vergüenza. Estoy acostumbrada a ser dominante y siempre quiero tener la posición de arriba. La nuez de Adán del hombre se movía sin control cuando habló de nuevo. Su voz estaba ronca. Quiero un título oficial. Depende de tu comportamiento. Él todavía está en 4º año de universidad. 22 años. Joven y con mucha energía. Muy pronto, tomó la iniciativa. Nuestros labios y lenguas se entrelazaron. Un hilo brillante y húmedo nos unía. Más tarde, aunque yo seguía encima, él, aprovechando su fuerza, comenzó a embestir desde abajo. Mi cuerpo apenas podía mantenerse firme. Por un momento, sentí que me haría caer, pero sus manos me sujetaban por la cintura, sin dejarme escapar, hasta que llegamos juntos a la cima. Capítulo 20. Sam y yo empezamos oficialmente nuestra relación. Un año después, nos casamos. Yo no quería hacer una gran boda, pero él no estuvo de acuerdo. Antes y después de la ceremonia, Sam se ocupó de todo, cuidando cada detalle, e incluso contrató a un diseñador para que me hiciera un vestido de novia exclusivo. Aunque me sentía un poco resignada, era imposible no emocionarme. Ava fue mi dama de honor y, sonriendo, me dijo, les deseo toda una vida de felicidad juntos. Yo sonreí y le lancé el ramo, pero no era porque quisiera que se casara pronto. Entre miles de rosas, deseo que ella siempre sea ella misma, que sea como el viento, eternamente libre, y como el fuego, eternamente apasionada. Julián Extra. El mensaje que envió Julián recibió un signo de exclamación rojo. Se quedó mirando la pantalla, sentado en la habitación alquilada, perdido en sus pensamientos. De repente, el teléfono volvió a vibrar. Bajó la vista enseguida, pero esta vez era un mensaje de Céline. Julián, ¿quieres salir a divertirnos? Julián fijó la mirada en ese mensaje, con la memoria aún anclada en aquel verano de hace 10 años. Hacía tiempo que había notado que Céline sentía algo por él. La verdad, no es que él no se sintiera tentado. Antes de volver al pasado, incluso había pensado que, si pudiera retroceder el tiempo, saldría con Céline y viviría un romance, ese primer amor que no se consiguió en la juventud. Al recordarlo en la cima del éxito, siempre deja un sabor de arrepentimiento. Así que, cuando realmente volvió atrás, en su fuero interno decidió tratar bien a Céline. Pero, para casarse, él seguía queriendo a Celestine. Habían crecido juntos. Eran las personas que más confianza y apoyo se tenían. Además, habían pasado por tantas cosas juntos, que él estaba convencido de que Celestine jamás lo dejaría. En aquel entonces vivían apiñados en un apartamento alquilado, sin boda, sin anillo de compromiso. No tenían nada,
solo un techo con goteras. Pero Celestine se recostaba en su abrazo y soñaba con él sobre el futuro. Lo que nunca imaginó es que aquella frase de Celestine, ahora no eres mi novio, y en el futuro tampoco lo serás, se volvería realidad. Resultó que el viaje en el tiempo tenía un límite. Ambos habían regresado juntos a 10 años después, pero todo había cambiado. Julián intentó recordar los conocimientos profesionales que había aprendido en el pasado, pero su mente estaba completamente en blanco. De pronto, el miedo se apoderó de él, y un pensamiento aterrador explotó en su cabeza, erizando su piel. Efectivamente habían vuelto a aquella época, pero no habían renacido, sino que, como sus yo del futuro, habían regresado 10 años atrás para tomar decisiones distintas por sus yo del pasado. Su yo de hace 10 años no tenía la supuesta experiencia del éxito. Con los cambios en las decisiones, también cambiaban sus acciones. Incluso aunque fundara una empresa como antes, era muy difícil que triunfara. En cuanto a esa llamada experiencia de éxito, él había llegado a la cima no solo gracias a su propio esfuerzo, sino también por la constancia inquebrantable de Celestine durante 10 años, que le devolvía la esperanza cada vez que él quería rendirse. Al darse cuenta de eso, se sujetó la cabeza y dejó escapar un grito desgarrador. Si pudiera, querría volver al momento en que Celestine le advirtió que no confiara en el sistema, para no volver a aceptar aquella elección.